Bueno, aquí volviendo ya con este tema de la modificación de las fuentes ATX y hacer la variable, vamos a continuar un poco ahora con la explicación de cómo hacer estas modificaciones. Entonces, recuerdan que la fuente que yo tenía decía 130 watts, pero al final resultó que tenía un sticker de más, pero en realidad la fuente es de 300 watts como muestran acá. Y como se muestra acá, dice AX300 y acá abajo también dice 300, ¿no? Entonces tenemos una fuente que nos puede entregar 300 watts. Es una fuente de 300 watts. Entonces vamos a iniciar primero con las cosas que hay que sacar de la fuente. Esto lo podemos sacar ya. Y aquí tenemos un circuito demo, ¿no? De una fuente con el M339 y el TL494. Entonces, para nosotros modificar la fuente, lo primero que tenemos que hacer es desconectar todos los componentes que están a la salida de los 5 voltios, de los más 5, de los menos 5, de los menos 12 y de los 3.3, ¿no? Tenemos que desconectar todos estos componentes que están acá. El de 12 no lo tocamos. Y aquí en los 3.3 todo esto, ¿no? Entonces tenemos que desconectar todo esto que sale de acá. Sacamos los doble diodos, aquí también estos diodos, estos componentes que están acá y estos componentes que están acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente la salida de los 12 voltios. Entonces este capacitor tenemos que desconectarlo y poner otro que es de mayor voltaje, ¿no? Igual que este. Y esta resistencia se puede mantener. O sea, esa resistencia se mantiene y esto de acá se mantiene también, ¿no? Este es el doble diodo que generalmente viene. Si nosotros nos fijamos así, este es el recorrido, viene a tierra, vuelve de nuevo por acá y retorna el doble diodo, ¿no? Y de aquí sale lo que es el positivo. Pasa por una inductancia que esa la vamos a mantener y la otra inductancia que también la vamos a mantener. Entonces de esa forma estaríamos eliminando todo lo que es la salida de los 12 voltios y todos los componentes que están a la salida de acá de todo esto, ¿no? Entonces estaríamos reutilizando toda la bobina completa del transformador. Esta parte de aquí la podríamos cancelar porque no nos interesa y estaríamos usando toda esta parte de la bobina, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que seguir modificando? Aquí tenemos que desconectar todo este circuito que está aquí. Porque este circuito
es un circuito que es de protección de sobrevoltaje, ¿no? Entonces desconectamos todos estos componentes. Hay que buscarlos en la fuente. En la mayoría de las fuentes vienen así, pero bueno, si ustedes tienen una diferente, tendrían que buscar que todo eso van a salir de acá, de estas salidas que están acá. Van a venir estos componentes y vamos a desconectarlos toditos. De aquí nada más tenemos que tocar y entonces nos iríamos al integrado. En el integrado, aquí donde vamos a hacer las modificaciones, vamos a ver si ahí está el integradito. Entonces, ¿qué tenemos que desconectar de este integrado? Lo primero tenemos que desconectar el pin 16, lo vamos a cortar la vena, y el pin 15 también. Estos dos pines se van a desconectar, ya. El 15 generalmente siempre viene aquí al voltaje de referencia y el 16 viene a este circuito que está acá. Este circuito que está acá es el de regulador de corriente y de protección, que no vamos a tocar nada de eso. Eso lo vamos a manipular directamente de esos dos pines, los circuitos que les voy a mostrar a continuación. Entonces, y los otros dos pines que hay que modificar es el pin 1, y el pin 2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que desconectar. Si ustedes quieren, solamente cortan la vena que alimenta aquí y la vena que alimenta el pin 2, si ustedes quieren. Si no, entonces, como se muestra en esta fuente, pueden desconectar aquí lo que va al pin 2, que sería esta resistencia, que no la necesitamos. Sería esta resistencia que está aquí, y ya con eso estaríamos. Ahora, mucho cuidado en no desconectar esta resistencia que une el pin 2 con el 3, que es una de 47K, y un condensador de 103, o sea, el de 10 nanos, no desconectar eso. Entonces, del pin 1 igualmente, si quieren pueden cortar la vena, o si no, pueden suprimir todos estos componentes que están aquí. Como ven, está la regulación de tensión de los 5, los 3.3 y los 12. Nosotros vamos a hacer la regulación, pero con nuestro circuito que les voy a mostrar a continuación. Entonces, una vez hecho esto, ya estaríamos en condiciones de aquí, por ejemplo, lo cortamos la vena, cortamos aquí, o desconectamos o cortamos, ¿no? Recuerden que este sí se tiene que mantener, este circuito que está acá. Ahora, del pin 15, este que está aquí, tendríamos que hacer un circuito igual a este, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer una resistencia, un condensador y al pin 3 con los mismos valores. Esto es un 103 y esto es un 47K, ¿no? Y de esta manera, ya en lo que es la placa, ya tendríamos las modificaciones necesarias para que nuestra fuente sea variable, haciendo estas simples modificaciones aquí y extrayendo todos estos componentes que están acá y desactivando el circuito de protección. Ya con eso la fuente estaría casi a un 80%, se podría decir, de que se pueda
Ahora, continuando, yo tengo aquí el circuito de la fuente que vamos a usar, o sea, las modificaciones que vamos a hacer para hacer la variable. Ya, o sea, estas son las primeras modificaciones que vamos a hacer en la placa, y estas ya son las modificaciones reales que vamos a hacerle luego, ¿no? Entonces, esta inductancia que está aquí, esta inductancia que está aquí es la misma que está acá. Entonces esta sería L1, y esta que está aquí sería esta de acá, L2, ¿no? Con los mismos valores que traen la placa. Ya ahí estaríamos bien. Entonces este doble diodo que está acá, diodo Schottky, sería este que está aquí. Si ustedes quieren y su placa trae, pues si trae esta resistencia de condensador de esa manera, pues lo pueden dejar sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí me faltó, en este circuito pues me faltó la resistencia que va aquí, que generalmente puede estar entre 1K a 2K con 2 watts. O sea, esta resistencia que va a hacer, pues se va a encargar de descargar estos capacitores una vez que ya no haya tensión, ¿no? Los va a descargar. Entonces de esa manera ya estaríamos. Entonces este condensador que está acá sería este. Estamos proponiendo uno que sea de 2200 por 35 o 50 voltios. Y este que está aquí sería este de acá, uno de 1000 igual, 35 o 50. Y este capacitor es el que está a la salida ya. Con 10 microfaradios estaría suficiente. Entonces yo de otra fuente tengo aquí otros doble diodo que son un poco más potentes, que son los que voy a usar, y en esta fuente venían en paralelo. O sea, estos son de 15 amperios y el que tiene mi fuente es de 10 por 40 voltios. Estos son de 15 amperios por 60 voltios. Entonces estos son los que voy a usar. Estos los saqué también de aquella fuente. Como ven, son 3 bobinas que están en paralelo, venían en paralelo. Esto era de una fuente de 650 watts. Entonces estos componentes los voy a reutilizar. Y este es el transformador que tenía esa fuente. Como pueden ver, él dice 600 watts, pero estuve haciendo unos análisis y creo que no me entra ahí en la placa. Pero si pudiera usar a este, si no, vamos a usar el mismo que está en la placa. Entonces el circuito que nosotros estamos proponiendo consta de un arreglo de resistencia shunt de lo que es la tierra. Van a circular, aquí va a ir la carga, positivo y negativo. El negativo va a pasar a través de las resistencias shunt, y esta fuente la estamos calculando para 10 amperios. ¿Por qué? Porque yo quiero que llegue desde 1 hasta 30 a 10 amperios. Y si multiplicamos 30 por 10 nos da 300 watts, que es la potencia de la fuente que tenemos. Entonces mucho cuidado con la corriente y la tensión que ustedes quieran, que no supere el valor en potencia de la fuente, ¿no? Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Entonces aquí estamos usando 4 resistencias de 0.1 ohmio a 2 watts. Pero en los cálculos que vamos a ver a continuación, les voy a dejar una tablita Excel donde van a estar todos estos cálculos y todos estos valores de dónde se pueden, cómo lo pueden sacar y cómo pueden calcular, ¿no? Eso lo voy a explicar también. Entonces aquí si yo divido 0.1 entre 4 me da 0.025 ohmios, ¿no? Si pueden encontrar una resistencia de ese valor, pues estupendo.
Ahora lo que nosotros necesitamos es que en esta resistencia aquí se nos caiga una tensión de 0.25 voltios cuando por aquí circula una corriente de 10 amperios. Entonces de esa manera vamos a simular también que los cálculos están bien hechos. Vamos a hacerlo, las simulaciones de que realmente se van a caer 10 amperios cuando por ahí circule, de que ahí se van a caer 0.25 voltios cuando por ahí circula una corriente de 10 amperios. Entonces, de este punto, de donde se están cayendo con respecto a tierra, los 0.25 volt, esa referencia va a ir al pin número 16. Esto es corriente, ¿no? De ahí estamos sacando la referencia de corriente que está circulando por la salida. Entonces, directamente de la tensión de salida positiva, vamos a tomar una referencia a este circuito que está acá. Este circuito que está acá es el circuito de regulación de la tensión. Por aquí vamos a poner un potenciómetro. Que con él vamos a regular desde 1 hasta 30 voltios en este sentido. Ahora, cuando más próximo esté esta patita del medio, como va a estar bloqueada aquí, ¿no? Cuanto más próximo esté a las referencias de la tensión positiva, entonces ahí vamos a tener 1 voltio. Y cuanto más alejado esté al otro extremo, o sea, este extremo de acá, entonces tendríamos la mayor salida de tensión, que serían los 30. Entonces estos cálculos de aquí yo le voy a enseñar en el Excel cómo hay que hacerlo para determinar la tensión que uno quiera aquí a la salida. O sea, no es que esto ya sea 30. Si ustedes quieren 17 también se puede sacar. Si quieren 20 también. Si quieren 24 igual lo podemos sacar, ¿no? Haciendo un ajuste aquí y aquí en estos dos. Entonces, de esta salida de acá va directamente al terminal 1. Esto es voltaje. Va directamente al terminal 1 y el terminal 2 va a un arreglo de una de resistencias que están haciendo un divisor de tensión. Y aquí en los cálculos vamos a ver qué tensión necesitamos en este punto, pero es 0.9 algo. Entonces en este punto también necesitamos 0.9. ¿Para qué? Para que estas dos referencias, o sea, esta va a ser la referencia que va a ir al terminal 2, que va a ser tensión. Entonces esta referencia que está fijada ya aquí por defecto, porque este voltaje de referencia sale directamente del 494 y son 5 voltios aquí, más 5 voltios. Entonces, haciendo esta referencia aquí de 0.9 y logrando aquí regular desde 0 voltios hasta 0.9, entonces podemos regular la tensión desde 1 voltio hasta 30, regulando esta referencia desde 0 a 0.9. Podemos regular, y eso lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo con una resistencia para probar, pero próximamente ya lo vamos a hacer con un microcontrolador.
Entonces de esa manera ya calculamos la referencia aquí de tensión, que sea igual a la tensión que vamos a en este divisor resistivo, ¿no? Entonces ya vimos lo que es la parte de tensión. Vamos a ver la regulación de corriente ahora. Como ustedes vieron, por el terminal 16 viene la referencia de los 0.25. Entonces por el terminal 15 es la regulación de corriente, el ajuste de corriente, que este ajuste vamos a lograr desde 0 a 10 amperios, ¿no? Entonces este es un circuito bien particular que le voy a enseñar cómo se calcula. Por ejemplo, esta resistencia, si es que no estuviera, bueno, de hecho no va a estar, como vieron aquí en el circuito, no está. En el terminal 15 no hay nada, entonces tenemos que agregar esa resistencia. Vamos a agregar una resistencia de 4K7, una resistencia de 4K7 al terminal 15. Esto es corriente, estos dos son corriente, el 16 es referencia, el 2 es referencia, el 1 es regulación de tensión y el 15 es regulación de corriente. Así de esa manera funciona. Entonces, con este potenciómetro que está acá, que es de 500 ohmios, nosotros vamos a regular la corriente de la salida de esa fuente. Como saben, en el terminal 6, si se dan cuenta, acá a la máxima salida, a la máxima corriente vamos a tener, en el 16 pues vamos a tener 0.25 voltios. Entonces nosotros necesitamos en este divisor resistivo que hay acá, regular aquí en este punto de 0 a 0.25 voltios, que 0 sería 0 amperios y 0.25 serían los 10 amperios. Haciendo esta analogía, nosotros podemos regular la corriente de la salida de la fuente en dependencia de la tensión que le estemos pasando de referencia. Entonces esto aquí también es un divisor resistivo. Le voy a enseñar cómo calcular. Esto acá es para hacer el ajuste fino, o sea, para lograr siempre los 0.25 voltios aquí en algún punto. Cuando nosotros, aquí en este pin de aquí, sí o sí tiene que haber los 0.25 voltios. ¿Por qué? Porque aquí va a haber 0, aquí va a haber 0 y aquí va a haber 0.25. Entonces cuando nosotros regulemos hacia acá, regulamos la máxima corriente. Si regulamos hacia acá, regulamos la mínima, y hacia acá la máxima, ¿no? Entonces esto que está acá, junto con esta resistencia completa, estamos haciendo el divisor resistivo de tensión para obtener aquí en este punto 0.25. Entonces me dirán, no, es que una resistencia de 500 ohmios regulable no hay. Bien, perfecto. Entonces van a buscar una que sea de 1K. ¿Y qué van a hacer? Pues van a poner una resistencia aquí en paralelo de 1K. Y como ustedes saben, con dos resistencias iguales en paralelo, pues su valor es la mitad del valor. Entonces esto nos daría 500, ¿no? 0.5 ohmios, que son 0.5 kilo ohmios, serían 500 ohmios. De esa manera obtenemos una resistencia de 500 ohmios. Ahora, este circuito que yo le mostré allá en el plano, pues ya venía en el pin 2, que venía la resistencia de 47 con el condensador de 10 nano. Entonces para el pin 15 nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues
agregarle una igualita a este valor que está acá, el mismo valor que trae en el circuito que ustedes estén modificando. No se puede variar ese número, puede variar, y eso depende del fabricante. Entonces, con estas modificaciones que hemos hecho aquí, yo pienso que ya esté claro el concepto de lo que necesitamos. Las referencias siempre van a ser el 2 y el 16, ¿no? En el 2 va a haber 0.9 y en el 16 va a haber 0.25. Entonces, con estos ajustes que nosotros estamos haciendo acá y acá, necesitamos para corriente desde 0 hasta 0.25 y en tensión desde 0 hasta 0.9, ¿no? Entonces, con este objetivo ya estamos, ya nuestra fuente es capaz de ser regulable, ¿no? Primeramente, en el circuito, o sea, cuando estén haciendo todas estas modificaciones, no van a encender la fuente mientras no esté concluido todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si no, puede causar daño. Entonces, para una vez que hayamos hecho todo esto, todas estas modificaciones, sacar todos estos componentes, una cosa bien importante que se me estaba olvidando. Como ven, este diodo que está acá, una vez que la fuente arranca, este diodo nos alimenta por VCC el TL494. Y como nosotros estamos variando la tensión, aquí va a salir una tensión súper alta, entonces esa tensión se nos va a colar al integrado y lo va a dañar. Entonces este diodo también se va. ¿Por qué? Porque el integrado seguirá alimentándose de esta fuente auxiliar que hay por acá, ¿no? Entonces eso, ojo con eso, es importante. Entonces me dirán, no, ¿y el fan dónde lo pongo? Pues el fan lo pueden alimentar directamente de aquí. De aquí sacar una conexión para el fan, o de esta salida que está acá con un regulador. Con un 7812. Y aquí ya pondremos el fan. Pero el fan vamos a ver después en los circuitos que vamos a hacer de control y todas esas cosas, de dónde vamos a sacar en la fuente. Pero bueno, si lo quieren hacer hasta aquí ya tendrían una fuente regulable y ya estaría su fuente funcionando. Ya podrían hacer su propia fuente sin que sea digital ni nada de esas cosas. Y digamos, si quieren poner un voltímetro, es muy fácil. De esas pantallitas que ya vienen con voltímetro y amperímetro, aquí digamos son el voltímetro y aquí la corriente. Entonces el voltímetro, como ustedes saben, se conecta en paralelo. De aquí a aquí iría el voltímetro, ¿no? Y el amperímetro se conecta en serie. Entonces el amperímetro lo podrían conectar en cualquiera de estos puntos aquí en serie, o aquí también lo pueden conectar en serie, no acá abajo sino aquí, o aquí en este punto donde los shunt se conectan a tierra. Entonces es la corriente que va a circular por aquí, es la misma que va a circular por acá, ¿ya? Así que en cualquier punto de estos podemos poner el amperímetro y aquí tendríamos el amperímetro, ¿no? Y de esa manera ya ustedes podrían medir la tensión y la corriente con un instrumento de los que vienen así, Arduino y esas cosas. Pero nosotros vamos a hacer algo más profesional, así que si no están desesperados nos pueden esperar y vamos a hacer una cosita bonita con microcontroladores. Entonces hasta este punto ya ustedes pueden tener una fuente regulable usando ¿qué? Potenciómetros. Usando dos potenciómetros
pueden hacer la fuente regulable. Entonces vamos a ver cómo realizar todos estos cálculos de las resistencias, de todas estas resistencias. Vamos a ver cómo realizamos el cálculo ahora en la computadora, y en la descripción del video yo le voy a dejar este esquema de acá para que lo tengan de referencia, y el documento de Excel para que ustedes puedan hacer sus propios cálculos en dependencia de la potencia que tengan en su fuente. Si tienen una fuente pues de más de 300 watts, le pueden sacar más jugo, ¿no? Pero yo quiero llegar a los 30 voltios con esta fuente, y estoy limitado a su potencia, que serían de 10 amperios por 30, llegaríamos a 300 watts. Entonces por eso es que la estoy haciendo de 10. Si ustedes quieren pues y tienen otra fuente, pues le pueden sacar más. Ahora vamos a ver el Excel, no se despeguen y continuamos con esto. Bueno, ahora viendo un poco este tema de la parte teórica, aquí en el blog de Cuba Electrónica, en el año 2017 publicamos las modificaciones de las fuentes ATX. En este caso estamos modificando una fuente de 450 watts, y por eso le estábamos sacando 15 amperios. Acá una descripción de todas las cosas que vimos: quitar los componentes, desconectar los pines 1 y 2, 16 y 15, y este era el esquema en ese momento, ¿no? Que estamos usando para 15 amperios, una caída de 0,3 voltios. Y esto es la modificación para esta fuente como tal. Como ven, es diferente los valores que estamos usando de resistencia en esta fuente con la que le mostré hace un ratito, ¿no? Y aquí la descripción de las cosas que hay que hacer. Una vez que ya hayamos hecho esto, hacemos estas mediciones en los pines del TL, y vamos a desconectar este condensador. Todas las fuentes alimentan la bobina primaria con un condensador, ¿no? Si vemos aquí en el esquema, ese famoso condensador es este que está aquí. Como ven, alimenta esa bobina que sale de aquí de los transistores. Entonces ese condensador lo desconectamos y ya no tenemos nada acá, y medimos las tensiones aquí en los pines como nos dice. Las tensiones las medimos y nos tienen que dar más o menos esto. Aquí va a variar, ya no va a ser 1 punto tanto, va a ser 0,9 y tanto. Entonces, recomendaciones, cómo hacer esas cosas. Aquí alguna foto de las modificaciones que hicimos, de la fuente real que yo tengo, que le mostré el otro día. Aunque hay un pequeño problema, que este ajuste de aquí parece que se me descalibró y no me está dando los 0.3, y cuando yo le ponía a consumir 15 amperios, entonces se me caía la tensión. Entonces eso hay que tener en cuenta. Eso vamos a ver cuando lo estemos haciendo la modificación, que quede fiel la tensión. Esto aquí la resistencia, está la bobina que le estamos comentando, está la otra bobina, los dos condensadores y este condensador a la salida. Aquí con la resistencia de 2 watts, esta, la que va a ir en paralelo. Y como ven, limpiamos todos los componentes de acá y los componentes que llegaban al 339, ¿no? Y aquí se ve la resistencia, el puente que hicimos. No se nota mucho, pero aquí está el puente la resistencia y el condensador que agregamos nuevo. Ahí adentro está. Aquí está, se ve un poco mejor, ¿ven? Por arriba lo soldamos. Aquí limpiamos toda la placa, hicimos todas las conexiones necesarias. Estos son los dos videos que hay en YouTube, de dos modificaciones de dos fuentes que hay. Aquí pueden ver la parte de la circuitería, del control con el microcontrolador. En este caso lo hicimos con un 877.
Aquí explicamos un poco qué es cada circuito. Este circuito sí vamos a usar, y este también. Con este vamos a hacer las mediciones de tensión y de corriente. Este para activar el fan, activar los relés de salida, el buzzer. Con esto vamos a activar la fuente, el PC on. Vamos a hacerlo así. Esto ya no va. Esto era para medir la otra fuente externa. Con esto medíamos los 13 volts, todos hacíamos las mediciones. Las botoneras, eso vamos a hacerlo ya con esto ya no va a ir, ni esta. Vamos a hacerlo con una pantalla táctil. Ese micro ya no va, ese tampoco. Y este era el esquema general. Y aquí estaban los archivos para descargar, pero hay problema, no están, los links se cayeron. Entonces hay algunas fotos. Aquí el internet como que no funciona bien, pero bueno, esta es el complemento de la modificación que hicimos acá. Pues aquí está el control, esa placa muy grande, eso vamos a hacer bien chiquitito, que vamos a acomodar todo por acá, y en la cajita chiquita de la fuente, de la misma fuente, vamos a hacer todo eso. O sea, va a ser algo bien pequeñito, bien bonito, y con unas prestaciones bien altas. Entonces estos dos links se los voy a dejar para que ustedes puedan ir mirando de qué se trata todo esto. Entonces, continuando ya lo que nos interesa, aquí tenemos un Excel. Tenemos un Excel, señores, que yo preparé para hacer estos cálculos. Como ven, mi fuente es de 300 watts. Aquí van a poner la potencia de su fuente, ¿no? Si es de 300, si es de 250, si es de 400, 500, 600, 1000, no sé. Van a poner acá. Y esto es la corriente que debería salir por los 12 volts. Aquí con estos 300 watts. Es nada más que dividir 300 entre 2, da 25. Pero esto es para los 12, nosotros no vamos a querer 12, vamos a querer 30. Entonces, aquí, como dice, cálculos de tensión del pin 01, los que vimos, a ver, aquí el diagrama. Este diagrama que le voy a dejar, y como ven el 01 es este, ¿no? Aquí, en este punto, es este cálculo que hay aquí. Entonces R1, R2, tenemos R1 y R2. Entonces R1 es una resistencia variable de 20K, y R2 es una resistencia fija de 680 20K, y necesitamos a la salida 30 voltios, por eso estamos poniendo aquí 30. Si necesitáramos 24, pondríamos 24 acá, y el voltaje en el pin 1 sería de 0.789. entonces tendríamos que ajustar estas dos resistencias aquí, que serían la R3 y R4, serían esta de aquí, R3 y R4, de forma tal de que en el pin en el pin 2 nos daría la misma salida de tensión de aquí. Entonces, en esta tablita que están acá, estos cálculos, yo me estoy apoyando, digamos, por ejemplo, si tengo una tensión de entrada de 24 y R1, que sería este, es de 3K9. No, pero en este caso no necesitamos no necesitamos 24, necesitamos 5, y aquí necesitamos que nos dé 0.789. entonces nos vamos a este lado de acá. Aquí ponemos entrada que es 5, y el voltaje que nosotros necesitamos es 0.789. entonces nos dice que si R2 es de 1K, entonces R1 debería ser de 5.33K.
Como ven, esa resistencia no existe. Creo que la que hay más próxima es de 5.7, si mal no me equivoco. Entonces es muy complejo para esos valores, ¿no? A menos que pongamos unas resistencias de variables ajustables y estemos ajustando como lo hicimos en aquí. Aquí si era bien crítico, entonces de esta manera estamos haciendo el ajuste con esta resistencia de 5K. Pero bueno, de esta manera se calculan. La idea es que, en dependencia del voltaje que ustedes pongan aquí que quieren a la salida, calculen que el voltaje del pin 1 y el voltaje del pin 2 sean los valores iguales, ¿ya? Tiene que ser lo más cerca posible. Por ejemplo, aquí si ponemos 910, ya nos estamos poniendo un poquito más, sería de 1K. Ahí nos pasamos, ¿no? Entonces tenemos que ver que estén lo más cerca posible esos dos valores. Así que una resistencia real más cercana sería la de 910 ohmios. Y ya me da 0.946, 0.986, así que la diferencia es de 0.4, 0.04, así que más o menos estamos en los valores adecuados aquí. Y este me lo está calculando automáticamente. Entonces aquí nada más es dividir la potencia entre el voltaje y esto me va a dar corriente. Necesitamos podemos llegar hasta 10 amperios con 30 voltios, pero si ponemos aquí 24, como pueden ver, ya podemos llegar aquí a unos 12.5. Si bajamos a 20, entonces ya llegamos a 15 amperios, pero yo no quiero 20 voltios, yo necesito poder llegar hasta 24 voltios. Entonces lo estoy subiendo un poquito más y lo estoy subiendo a 30. Entonces por eso estoy usando 30 y 10 amperios. Entonces de esta manera ustedes calculan la resistencia, las resistencias R1, R2 y R3, R4 para las dos referencias de tensión, ¿no? Entonces de esa manera ya está claro cómo se calculan las resistencias para las referencias de tensión R1, R2, R3, R4. Ahora volvemos. Ahora vamos a ver la parte de corriente. Cálculo de las resistencias Chung. Caída de tensión de 0.25. Aquí ponemos la caída de tensión que nosotros necesitamos. Y esta es la corriente que va a circular, que es lo mismo que esta que está aquí. Entonces la resistencia, como ustedes saben, la idea es voltaje entre corriente. Estamos dividiendo aquí el voltaje entre la corriente y eso me va a dar la resistencia, que es de 0.025. Entonces esta resistencia no existe, y uno de los valores más bajos que podemos encontrar en el mercado son las resistencias de 0.1 ohmio. Entonces si nosotros dividimos 0.1 entre esto, y aquí me va a arrojar un error, mejor no lo hago, lo podemos hacer acá. 0.1 entre esto me va a dar 4, o sea necesito 4 resistencias de 0.1 ohmio en paralelo para llegar a este valor, ¿no? Entonces de esta manera ustedes calculan el shunt, y la resistencia final, como pueden ver aquí, es dividir esto entre 4, nos da el mismo valor que aquí, así que estamos bien. Ahora la caída de tensión final no es nada más que multiplicar la resistencia por la corriente, la I de ohm, y eso me va a dar voltios, 0.25. Ahora la potencia total a disipar en esa resistencia es
Ley de Ohm también, potencia es igual a voltaje por corriente. Voltaje 0.25 por la corriente 10, eso nos da 2.5 watts. Entonces, si estos 2.5 watts nosotros los dividimos entre 4, pues nos da que por cada resistencia se va a disipar 0.625 watts. Entonces, con una resistencia de 1 watt estaríamos cubiertos, ¿no? Pero estas a lo mejor no pueden encontrar, y si encuentran las de 2 watts, pues positivo, la pueden poner igual. Entonces, de esa manera se calcula la potencia de la resistencia. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, todo esto es la referencia, ¿no? Y la resistencia es Chung. La referencia ustedes saben que es 0.25, que es lo que va a venir aquí. 0.25 desde acá va a venir aquí. Ya se la tenemos. Ahora necesitamos regular un potenciómetro, buscar un potenciómetro para regular aquí en el terminal 15 0.25. Entonces de ahí es donde sale esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil. Volvemos acá y decimos, aquí yo quiero una resistencia, una salida de 0.25. Tengo en la entrada 5. R2, ustedes como vieron, que sería en este caso R5, es de 500 ohmios. Entonces te fijo, entonces ponemos aquí 0.5. ¿Y qué me da entonces el valor de R1? Tiene que ser una resistencia de 9.5K. 9K5. O 9500 ohmios. Ahora, eso lo hacemos con esta fórmula. Pero si ustedes quieren hacerlo también, lo pueden hacer de esta manera. Toman la tensión que hay de referencia, que es 5 voltios, y lo dividen entre la tensión de referencia que nosotros calculamos. 5 entre 0.25, eso da 20. A 20 le restamos 1. Eso nos queda 19. Y si a 19 lo multiplicamos por el valor de la resistencia que nosotros tenemos ajustable, eso nos da 9500. Nos está dando el mismo valor que acá. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Entonces, necesitamos, tenemos ya aquí la tensión, correcto. Tenemos aquí la resistencia regulable que fija, que es R5. La resistencia ajustable, que es de 5K. Y ustedes pueden ver en el mercado qué valor hay por aquí cerca. Puede ser 5, 4K7, ya ustedes ven cuánto es. Entonces lo que necesitamos es que la suma de estas dos, de esta resistencia y esta, que va a ser ajustable, pues nos dé 9K5, 9,5K. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí la resistencia de 5K o 4,7, ya ustedes ven. Entonces, en este cálculo, decimos que 9K5 menos el valor de la resistencia esta, pero vamos a poner esto aquí más bonito, entre 2, pues eso nos da un valor. ¿Qué pasó aquí? Ya. Es que aquí no puede haber 5000, tiene que haber 5. Ya, eso nos da un valor X de resistencia. Como ven, nos dice que tiene que ser de 5. Esto es K. Y esto es K. Este valor no existe, pero el valor más aproximado que hay es de 6K8. Pero si yo pongo aquí 4.7, nos dice que es 7.15. Entonces el valor más cerca a este que hay es el de 7,5K. Ya, entonces de esa analogía ustedes van a hacer el cálculo para encontrar el valor de esta resistencia fija. Esta a la mitad,
el valor que tiene, la mitad, lo divide entre la mitad y la suma de esos dos nos tendría que dar 9.5. Ya, de esa forma nosotros calculamos para regular la corriente. Entonces, esto yo se lo estoy dejando en la descripción del video para que ustedes puedan hacer sus propios cálculos, dependencia de la potencia de la fuente, la corriente que quieren, y recuerden que nunca tienen que superar lo que es la potencia, ¿no? La multiplicación de la tensión que ustedes quieren con la corriente que ustedes quieren no tiene que superar la potencia real de la fuente. Eso por ese lado. Entonces esta es una formulita que te calcula la tensión y esta de aquí te calcula la resistencia R1. Entonces esto es como hacia adelante y esto es hacia atrás, ¿no? Entonces esto también es muy interesante, se lo estoy dejando. Y bueno, también le quiero mostrar una simulación del shunt que estamos haciendo. Como pueden ver acá son 4 resistencias de 0.1 ohmio. Estamos poniendo aquí un voltímetro en paralelo a esa resistencia. En este voltímetro tienen que caer 0.25 voltios. Estamos alimentando con 30 voltios, que es la salida de tensión que nosotros queremos. Y digamos, si queremos que en esta carga, o sea aquí, circule una corriente de 10 amperios, pues solamente tendríamos que dividir 30 entre 10 y nos dice que es 3 ohmios. Con una carga de 3 ohmios, nosotros haríamos circular una corriente por aquí de 10 amperios. Entonces vamos a simular esto. Está arrancando un poco lento. Ya está. Y como pueden ver, acá me dice que está circulando una corriente de 9.92 amperios. Es que puse un AC. Es que no veo. DC ammeter. Espera, señores. Estamos haciendo mal. Estamos cometiendo un grave error. Ya, ahora sí. Corriente directa. Vamos a medir. Es que este es... Me confundí de nuevo. Ahora sí. Pues sí. Corremos. Igual me sigue saliendo lo mismo. Bueno, no hay mucha diferencia entre el de corriente alterna y el de corriente directa. Pero bueno, nos dice que esto es 9.92, eso es 10. Y esto es 0.25. Aquí hay 0.25. Entonces esta referencia va a ir al TL. Y de esta manera ustedes, si quieren, también pueden poner un voltímetro y un amperímetro a funcionar en su fuente mientras tanto. Como pueden ver, está demostrado que con 4 resistencias de 0.1 ohmio en paralelo y 30 voltios y una carga que nos genere los 10 amperios, pues tenemos una caída de tensión de 0.25. Entonces, señores, hasta aquí ya está en teoría los cálculos y las modificaciones que tenemos que hacerle a nuestra fuente para hacerla variable. Entonces toda esta documentación yo se la voy a dejar en la descripción del video. Ya ustedes la usan y la adaptan a su manera. Y agradecerle a todos los que han comentado en el video anterior. Y estamos en esto de la modificación de la fuente. Compartan el video, denle me gusta, activen la campanita para enterarse de las cosas que estamos haciendo en Cuba Electrónica. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.